Greti Ledesma pregunta, tomando un café con usted me gustaría saber cómo equilibrar, saber manejar la capacidad intelectual, la inteligencia con la sabiduría y tener siempre la convicción que es dada por Dios. Esto para no volvernos egocéntricos, llenarnos de vanagloria, creer que se tiene siempre la razón, desviarnos de los caminos de Dios y mantenerse como lo hicieron los grandes en la antigüedad, como los apóstoles que fueron estudiados. Voy a contestar esta pregunta desde el punto de vista de la neurociencia. Los neurocientíficos han descubierto que jamás podremos saberlo todo, que nunca sabemos todo. Entonces, aquí entra el concepto de humildad intelectual. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que como nosotros no todo lo sabemos o no lo podemos comprender porque sería imposible neurocientíficamente hablando, pues tenemos que sentir satisfacción por lo que sabemos y lo que conocemos o por lo que podemos llegar a entender y conocer. Eso se llama humildad intelectual. Desde este punto de vista podríamos decir que nosotros tenemos que aprender a decir no sé, simplemente no sé. No hay que sentirnos avergonzados por simplemente decir no sé ante algo. A mí muchas personas me preguntan cosas porque piensan que yo sé muchas cosas. Sí, sí, yo he tenido una preparación intelectual por muchos años, pero yo no lo sé todo, porque ningún humano lo puede saber todo, empezando por allí. Yo sé lo que sé y eso es lo que yo enseño. Y lo que no sé, simplemente digo, no sé. Entonces, es importante que todos tengamos esto en cuenta para no caer como en la trampa de decir es que yo lo sé todo o tengo que tener una respuesta para todo. Y a veces la mejor respuesta es simplemente decir no sé. Eso desde el punto de vista de la neurociencia. Y por otro lado, hay que entender que la inteligencia y la sabiduría son dos conceptos que pueden tener diferentes definiciones desde donde se mire. Aún no se tiene una clara idea o más bien una definición clara de qué es inteligencia y qué es sabiduría. Hay unos que dicen que la inteligencia pues esa es la capacidad para resolver un problema, por ejemplo, pero para otros la inteligencia puede ser eso y algo más. Entonces no hay consenso. La sabiduría lo mismo. Para uno la sabiduría puede ser aquel conocimiento que obtenemos únicamente con la experiencia de vida. Y para otros la sabiduría será igualada al conocimiento o a la misma inteligencia. Entonces hay que entender desde qué punto de vista estamos viendo la inteligencia y a la sabiduría. Personalmente, para mí la inteligencia es la capacidad de resolver un problema, de resolver una situación, de resolver algo, digamos, con la pura lógica, con el puro raciocinio. Mientras que la sabiduría para mí sí es lo que uno aprende con la experiencia de vida, con las caídas, con los tropiezos, con las pérdidas. Por ejemplo, cuando yo hablo de toda mi experiencia como emprendedor, cuando perdí mis empresas, todo eso, eso me dio un conocimiento que nunca lo pude haber estudiado en libros o seguramente lo hubiera podido entender teóricamente, pero en la práctica es diferente. Entonces eso que uno entiende en la práctica, viviéndolo, sufriéndolo, para mí eso es sabiduría. Pero como les digo, esos son conceptos que cada uno los podrá definir de forma diferente. Pero lo importante, y para cerrar un poco esa pregunta, es entender que tenemos que ser humildes intelectualmente hablando, ¿sí? Y todo lo que aprendamos como conocimiento, como un dato para nuestro cerebro, puede quedar allí en nuestro cerebro o puede incluso transformarse. Lo que pensamos hoy, tal vez mañana lo cambiemos, porque así es nuestro cerebro, va evolucionando. Evolucionamos ideas, evolucionamos perspectivas, formas de ver el mundo, porque así somos, así es el cerebro.
Entonces, si nosotros aceptamos como esa naturaleza del cerebro, podemos estar tranquilos de que mm, vamos a estar cambiando opiniones en algún momento. Es normal. Espero le haya contestado la pregunta a Greti Ledesma.